El I Ching es probablemente el libro más antiguo de la humanidad. Se le conceden de 3.000 a 5.000 años de antigüedad. Es un libro sapiencial por una parte y un libro oracular por otra. Se compone de 64 textos que ofrecen respuesta de una forma difícil de explicar racionalmente a cualquier interrogante que se le plantee. En este libro encontramos el origen de toda la cultura y ciencias tradicionales de la China y gran parte de Asia. Lao Tse, autor del Tao Te Ching, considerado el libro fundacional del taoísmo, bebe de sus fuentes. Confucio realizó a su vez un tratado completo sobre el I Ching, del que se deriva toda la filosofía taoísta. Según el mismo Confucio, el libro de las mutaciones contiene la medida del cielo y de la tierra. Por eso, en el I Ching se encuentran las formas y los ámbitos de todas las configuraciones del mundo de arriba y el mundo de abajo. Nada se le escapa. Por eso puede penetrarse por su intermedio en el sentido del día y de la noche y así comprenderlo. Por eso el espíritu no está ligado a ningún sitio y el libro de las mutaciones no está ligado a ninguna forma. Fruto de más de 30 años de uso, estudio y relación con esta milenaria obra de sabiduría, Diego Bartolomeu, formado en terapia Gestalt y terapia corporal integrativa, conversa con nosotros sobre el I Ching y todo lo que este misterioso libro representa. Sobre este libro maravilloso y sagrado, Diego Bartolomeu nos dice: consultar el I Ching no es un proceso, es un acto puntual único e irrepetible, ya que dada la condición de mutabilidad permanente de todo lo que es, nunca las condiciones internas y externas de la consulta y del consultante se repiten. Por lo tanto, nunca se repite una respuesta. Si hay algo que me enseñó el I Ching, es que tan solo hay una cosa que no cambia, y esta es que todo cambia. Hola, soy Víctor Brosa y estamos aquí con Diego Bartolomeu. Hola, mucho gusto. Hola, Víctor. Un placer para hablar del I Ching. Bueno, Diego es terapeuta Gestalt y además también se ha formado en terapia corporal integrativa. Por tanto, dará una visión del I Ching quizá un poquito más holística, si es que se puede decir así, porque el I Ching ya es muy holístico en sí mismo. Pero bueno, quizá la mirada terapéutica puede ser muy interesante en lo que es un programa dedicado al I Ching desde esta propuesta, digamos, de unificar y de reconocer lo que está roto muchas veces en nosotros, en el mundo, en la vida, ¿no? en nuestra percepción de la realidad. Diego, un placer. Gracias. Que me vienes esta posibilidad después de 40 años en contacto con el I Ching. Sí. ¿Qué es el I Ching? ¿Se puede definir? Para que la gente que no sepa mucho de eso sepa de qué va. Sí, el I Ching yo creo que tiene más de una definición. La definición más, digamos, académica sería que es un libro de sabiduría, cuyo origen se pierde en el tiempo, se desconoce el origen exacto. Algunos le otorgan del orden de 3.000 años de antigüedad. Y es un libro que surge en la antigua China, en la época, en los orígenes mitológicos de la China. De hecho, la China tiene en su historia un origen mitológico con un emperador que llamaba Fuxi, que es uno de los 5 emperadores celestiales de la China. Y no nace como un libro, nace como una serie de símbolos que Fuxi los ve en el caparazón de una tortuga saliendo de un río. Luego, es decir, incluso se dice que el I Ching es anterior a la escritura como tal, por lo tanto no nace como libro, sino nace como ideogramas, que es la base de la escritura china. ¿Y cuál es la particularidad de este libro? Que es un libro que comprende y describe los ciclos naturales, yo diría que del universo. Porque en esa visión holística que tú decías, también podemos entender desde lo holístico que el universo es un poco como un holograma, ¿no? Es decir, que es o como un fractal que
una parte contiene el todo y el todo contiene todas las partes. Entonces el I Ching es un fragmento del universo que lo contiene en su totalidad. Y bueno, es un portal también, ¿no? Es un portal a la comprensión de no solo de los ciclos. La vida no es cíclica en el sentido de que siempre retorna al origen, sino que es un poco como una espiral. Los ciclos siempre avanzan, nunca volvemos al punto de partida. Siempre regresamos a un nuevo punto que es el inicio de un nuevo ciclo, pero no es el punto de partida. Y el I Ching nos enseña todo esto, nos da esta visión, contiene esta visión. Y en este sentido cíclico del universo hay algo que es intrínseco al universo, que es el equilibrio y la armonía. Y el I Ching nos pone en contacto con ese equilibrio y esa armonía. Y ahí es donde nos unifica, o sea, nos devuelve a esa... tú decías al principio que estamos separados, partidos. El I Ching no, el I Ching está es muy consistente, digamos, ¿no? Y una experiencia de interacción con el I Ching es una experiencia de perfilar, sentir, entrever, incorporar ese equilibrio, esa armonía. Es decir, sería una especie como de... Bueno, sin el cómo, quizás sería un entre comillas, y salvando las distancias, un manual para volver a casa. O sea, Totalmente. A la unidad o a la comprensión del funcionamiento de la vida. Sí. Es decir, después de una consulta del I Ching, vamos después de centenares y centenares de consultas para mí y para otros, hay como una sensación de recuperación de armonía interna. Pues nuestra armonía interna no es diferente a la armonía del universo, porque formamos parte del universo. En realidad nos desarmonizamos nosotros. Cuando nos desconectamos de ese universo, ahí es donde nos separamos. Entonces, volver a entrar de alguna manera en ese flujo del universo es recuperar esa armonía de la cual venimos y a la cual pertenecemos. Lo único que hacemos es desconectarnos en este plano, en esta vida, como queramos llamarlo, ¿no? Por tanto, y me interesa mucho resaltar esto, más que un libro de adivinación, quiero decir en el sentido que mucha gente en Occidente cree o le da al I Ching por no conocerlo, es un libro de consulta. Es verdad que está en Occidente por mucha gente considerado como un libro oracular, en el sentido de que es un oráculo al cual yo puedo consultar. Un oráculo nunca adivina, lo que hace es darnos respuestas, no desde la adivinación, sino desde, justamente es como, para poner un ejemplo muy sencillo, si yo entiendo que después de cada día viene la noche, si alguien que tiene una visión muy limitada de ese flujo temporal, no sé, se me ocurre ahora como ejemplo así un poco simplón, se dice que una mosca vive 24 horas. Una mosca no va a conocer más que un solo ciclo. Una mosca podría preguntarle al I Ching, ¿y después qué sucederá? Pues que vendrá otro día y vendrá otra noche. No es una adivinación, es simplemente la comprensión del flujo de los ciclos del universo. Entonces, si yo te doy una respuesta a partir de lo que tú me preguntas, ¿a dónde voy a llegar? No estoy adivinando, simplemente estoy comprendiendo cómo fluyen las cosas. Claro, en realidad entonces el I Ching crea reflexión interna porque ante una pregunta plantea una nueva pregunta o un ver más allá de la pregunta. Para mí la consulta al I Ching lo que genera es una certidumbre, no una nueva pregunta. Lo que pasa es que nosotros no paramos de preguntarnos muchas veces y ahí hay una cosa que entraríamos en otros territorios más filosóficos del hacer, no hacer, etcétera, etcétera, pero ese afán o ese anhelo de querer saber, de querer preguntar, bueno, ahí hay un tema también que podremos comentar luego, pero que tiene más que ver, creo yo, con cosas de querer controlar los acontecimientos, de querer que las cosas sean como yo quiero. A lo mejor, una vez recibida la respuesta, es como dejársela sentir, dejar que haga su propio efecto. Yo prefiero más aceptar, más que seguir preguntando.
Hablabas de los oráculos y ciertamente, al parecer los oráculos nunca daban la respuesta, sino que creaban esa apertura. Claro, ¿sí? Una apertura de conciencia. Claro, por tanto hay un juego que quizá en Occidente se confunde mucho con otras cosas, que tiene que ver con dar el espacio para que el hemisferio derecho pueda introducir la información que normalmente no permitimos que entre. Claro. Por eso parece que pasa algo, ¿no? Sí. ¿Cómo originariamente, siempre se ha usado el I Ching de esta forma, como se usa habitualmente, o ha habido una evolución que se conozca? Es decir... No, siempre, es decir, desde la antigüedad, desde la lejana antigüedad, los emperadores recurrían a los brujos, a los sabios, para consultar el futuro. Es decir, que ellos ya querían adivinar y controlar los acontecimientos de sus reinos. Y en el lenguaje arcaico del I Ching se utiliza mucho el lenguaje de cómo el gran hombre, es decir, hay todo un lenguaje que tiene que ver con los que eran en su origen, los usuarios de esto, que eran la realeza, los emperadores chinos. No era un libro del pueblo, era un libro que surge de las élites chinas en realidad, ¿no? Pero por tanto, sí puedes adivinar un hipotético futuro viendo que te diriges hacia un espacio, ¿no? Sí, lo podemos entender así, es decir, si tú me preguntas a mí ahora qué va a pasar dentro de 10 horas y yo te digo va a oscurecer, estoy adivinando, pero no porque estoy haciendo un acto de adivinación, sino porque estoy haciendo un acto de comprensión del flujo de los acontecimientos. Entonces, claro, si yo no comprendo el flujo de los acontecimientos y tú me dices oscurecerá, mi pensamiento va a ser, coño, acaba de adivinar. ¿No? Entonces, sí, claro que se puede percibir como un acto adivinatorio. Ahora, los sabios dicen que usan el I Ching, o la gente que busca manifestar sabiduría a través del I Ching o crecer, como una posibilidad de, como decías tú antes, ¿no? de reconocer en uno mismo esos ciclos. El I Ching se puede leer de dos maneras. Se puede consultar como un oráculo o se puede usar como un libro sapiencial. ¿Qué sería un libro sapiencial? Pues un libro de sabiduría. Entonces yo puedo leer, supongo que bueno, que la gente, igual la mayoría de la gente lo sabe, pero ¿qué es el I Ching? El I Ching es un compendio de 64 textos. Son 64 textos agrupados y forman este libro de I Ching, que I Ching quiere decir libro de las mutaciones o libro de los cambios. La traducción de I Ching sería libro de los cambios. Estos 64 textos hablan de estados, desde lo micro hasta lo macro todos son estados, ¿no? Entonces, por eso digo que podemos entenderlo un poco como un holograma del universo, es decir, en un texto micro, si yo amplío eso hacia lo macro, en realidad estoy teniendo un estado en distintos niveles, en distintos estratos de amplitud de la realidad que me están reflejando 64 momentos diferentes es como si dijéramos, no sé, vuelvo a poner el mismo ejemplo, es como que si el libro describiera 24 horas de un día. Te sirve para hablar del día, te sirve para hablar de la semana, te sirve para hablar del año, porque esto se va a ir repitiendo. Entonces es como que si yo hablo de una hora, estoy hablando del universo entero. Por tanto, básicamente, si yo lograra una comunión perfecta con el I Ching, comprendería qué sucede en mí todo el tiempo. Sí. O podría por lo menos abrazar la vida desde ahí. Sí. Una cosa es llevarlo a la práctica, claro. Sí, ojo, porque yo me puedo aprender el diccionario de memoria, eso no significa que sepa hablar el idioma, ¿no? Es decir, o sea, comprenderlo y saberlo aplicar, que debe ser la parte... Si tú te aprendes de memoria el I Ching, no te cambia nada. Claro. Es decir, simplemente eres un buen repetidor de cosas. Pero si comprendiéramos la esencia, sí. Sí, por ahí voy más, por ahí sí, por ahí sería esa el camino, ¿no? El camino sería el de la palabra que a mí más me gusta para estas cosas es el de la incorporación, es decir, introducir en el propio cuerpo esa comprensión. No pasa tanto por algo intelectual, por algo
de algo lógico, analítico, sino por sentir ese flujo. Es como a ver, claro, mi carácter es muy mental y así todo me cuesta expresar mentalmente a veces ciertos conceptos. Es sentir ese flujo de acontecimientos. Yo diría que más que un trabajo intelectual es casi como un trabajo alquímico, de transformación. No, es que es a donde quería llegar, porque me interesa que el que esté viendo esto no se encuentre con opciones del I Ching que hay por ahí también y están muy respetables. Me interesa más bien ir para allá, es decir, para donde lo estás planteando. Vale. Como un espejo que me está recordando. ¿Sí? Sí. Y desde ahí, si quieres usarlo como oráculo, también, ¿por qué no? Desde esa visión. Por supuesto. A ver, en la versión con la que yo trabajo habitualmente, la que desde el principio no, pero en el momento que la cogí ya no la solté nunca, que es la de Richard Wilhelm, que es yo creo que es el gran introductor del I Ching en Occidente a principios del siglo XX, que fue un misionero alemán protestante que estuvo en misiones en China, entró en contacto con un maestro taoísta y que fue el que lo puso en contacto con el I Ching, y el propio Richard Wilhelm, siendo un pastor protestante, se convirtió iba a decir se convirtió al taoísmo, pero esto sería confuso porque el taoísmo no es una religión, el taoísmo es una filosofía. Entonces no hay una conversión, no es que él abandona sus creencias, pero como hace una incorporación del taoísmo, se deja tocar y se deja penetrar. No es que tocar se permeabiliza, es que entra, no es que toca, entra. Y él hace una traducción que le costó 10 años hacerla. Él hacía la traducción del chino al alemán y nuevamente del alemán al chino y lo presentaba a su maestro, y hasta que su maestro no se lo aprobaba, que lo que estuviera era lo importante no era la traducción del texto, sino del sentido de lo que contiene el texto. Entonces, bueno, le costó 10 años hacer esta traducción. Para mí es la más rica. Hay gente que le parece muy densa porque reproduce un lenguaje arcaico. ¿Es este libro que tienes aquí? Sí. Es que es el que tengo yo en casa y yo desconocía que esto se está contando. Un poco trotado. Bueno, este está bastante más trabajado que el mío. Esta es la versión de Richard Wilhelm, la versión que hizo Wilhelm en alemán en su momento fue traducida al castellano y es esta. Es esta que la tradujo, una traducción hecha en Argentina y es la más fiel traducción de Wilhelm. Y en ese sentido, bueno, es una riqueza simbólica para mí impresionante, porque en realidad el I Ching hay un efecto en la consulta con el I Ching, y es que es como un abridor de conciencia. Lo que te dice el I Ching no es importante, sino lo que te transmite. Es decir, yo cuando alguien hace una consulta, cuando hago una consulta para alguien, siempre le digo, no escuches con los oídos lo que te voy a leer, escucha con la intuición. Es decir, como que abre otros canales, como para que lo importante no es lo que estás oyendo, sino dónde te lleva esto que estás oyendo, dónde te pone. ¿No? Sería un poco... Y el lenguaje en eso tiene mucha importancia. Cuanto más simbólico sea el lenguaje, más va a estimular el acto creativo de nuestro consciente, preconsciente, subconsciente. Es decir, va a estimular todo esto, ¿no? Si yo te digo 1 más 1, 2, te lo estoy dando todo masticado, ¿no? Pero si te digo, coge una manzana con una mano y otra manzana con la otra, ¿y con qué te encuentras? O sea, te estoy permitiendo participar de encontrar tu propia respuesta, que es lo importante. En algún momento de mi vida hice la reflexión de, vale, ok, me estoy relacionando con el I Ching, pero bueno, voy a intentar conocer otros oráculos, y bueno, leí un poco de cábala, de tarot, lo practiqué y tal. Y en una ocasión yo te tengo que decir una cosa, llegados a este punto, porque si no, para mí la conversación no
estaría donde yo siento que está para mí el I Ching. Para mí el I Ching no es un objeto, no es ese libro, es un sujeto que está detrás. Yo me relaciono con el I Ching como me relacionaría ahora mismo contigo, diálogo, y es más, es un maestro para mí el I Ching, es decir, todo lo que yo he aprendido de él, es decir, entendiendo por maestro a alguien que me enseña algo, y lo que yo he aprendido de este libro para mí es uno de mis más grandes y respetados maestros. Y hablo con él, o sea, yo cuando hago una consulta le digo maestro, y no estoy hablando con el libro. Después de experimentar tal, le pregunté a I Ching, digo, maestro, bueno, esto de consultar otros oráculos y tal, ¿no? O sea, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? No sé qué. Y la respuesta literal no la recuerdo, yo hago una traducción más coloquial, pues de esto hace muchos años. Me dijo algo así como, está bien, es decir, puedes consultar lo que quieras, pero algo así como tu energía no puede estar en muchos sitios a la vez. O sea, no es celoso, pero también te está diciendo... pero me está hablando a mí, claro. Es válido para mí, no quiere decir que esto es claro. trasladable al resto del mundo. Entonces, claro, que haya una persona que tenga la capacidad de unir I Ching con astrología y con no sé qué y no sé cuál, y construir a partir de ahí algo válido, no lo pongo en duda. Yo no soy capaz de eso, y a mí me dispersa excesivamente. A mí me dispersaría excesivamente, porque además lo que me dijo I Ching lo reconozco totalmente, ¿no? Como que si empiezo a poner mi energía en muchas cosas, en realidad es como visitar muchas habitaciones y no habitar ninguna. Me gusta esto que dices de que a mí, ¿no? Como diciendo, a mí me pasa esto, a otro le puede pasar otra cosa. Pero creo que el I Ching también y los oráculos en el fondo lo que hacen es de espejo, ¿no? De uno mismo, ¿no? Sí. Si no, veo que muchas veces confundimos todas estas historias o buscamos por la herencia que hemos tenido quizá aquí más castradora y más de la verdad es esta y no hay otra, ¿no? Y está aquí fuera y es la que tienes que seguir. Buscamos como, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? En lugar de ir adentro a resolver o a resolvernos o a reconocernos. ¿Qué propuesta, al margen de lo que has expuesto, no sé, un iniciado en I Ching hace 2 días o hace un día, o uno que quiere tomar el libro y decir, bueno, quiero aprender, ¿qué le podrías contar para impulsarlo a abrirse a esto? Ya no tanto que también a consultar, que es una opción, obviamente, para empezar a tomar contacto, sino a atreverse a viajar aquí dentro ante lo que parece como muchos conocimientos a veces, ¿no? Para el que no los conoce todavía pueden parecer como, esto es muy complicado. Como para entrar fácilmente. Si es que hay una vía para entrar fácilmente al I Ching. Es que es eso. Esa es la cuestión. Es decir, el mismo impulso que hay detrás de las muchas preguntas está detrás de buscar que me lo den resuelto, que me lo pongan fácil, cuando en realidad el trabajo con el I Ching, tal como yo lo entiendo, tal como yo lo he enfocado en mi vida, en mí mismo. A ver, mi primer contacto con el I Ching fue una experiencia de ver a alguien, o sea, que se hacía una consulta y la respuesta era sorprendente, coincidía, era una pregunta sobre si una persona iba a regresar no sé qué, y el hexagrama que sale se llama el retorno. ¿No? Es, o sea, es como una hostia de, a ver, esto es magia, ¿qué es? Mis comienzos con el I Ching fueron muy duros. A mí no me fue fácil. Yo hacía consultas y es que no me enteraba de nada. Pero había un impulso en mí de seguir. Entonces, claro, ¿qué es fácil? ¿Qué sería lo fácil? Lo fácil es, para mí, es más un deseo egoico. Lo importante no es si quiero algo fácil, lo importante es, para mí, siempre hablo desde mí, que yo quería algo verdadero. Y en ese querer algo verdadero, a mí eso me impulsaba. Y el no entender, a mí todavía me sucede de que a veces hago una consulta y leo la respuesta y digo, a ver, espera, ¿qué me está queriendo decir? Porque, claro, entender la respuesta a veces pasa por atravesar nuestros propios filtros de ego, de deseo,
de apego, de etcétera, etcétera. Entonces, cuando te ponen un espejo que refleja tu verdad, hay que estar a veces preparado para poder ver esa verdad. O no solo preparado, sino hay que estar dispuesto a querer recibir esa verdad. No siempre es fácil. A mí hay veces todavía, a día de hoy, que si la respuesta no la acabo de comprender intelectualmente, yo como digo, maestro, lo dejo para la almohada. No me peleo, no pretendo que me dé un resultado fácil e inmediato. Pero la información ya está. Lo que yo necesitaba oír ya lo he oído, ya eso irá haciendo su propio proceso. Entonces, para alguien que quiera comenzar, yo la pregunta que le formularía más que si lo quiere fácil es si quiere entrar en contacto con la verdad. El I Ching no es un libro de entretenimiento, de ocio. Si busco entretenerme, puedo hacer consultas, como quien va a hacer una consulta de tarot y va a una cosa más superficial. Yo puedo establecer un contacto superficial con las cosas, por supuesto, y no me parece ni incorrecto ni indigno, es decir, quitemos juicio a las cosas, ¿no? Es decir, que alguien quiere entretenerse, pues hay hasta cartas de juego de I Ching. Bueno, está bien, quédate en ese nivel de si eso es lo que necesitas, eso es lo que quieres, tampoco tienes por qué meterte más allá, ¿no? Pero si alguien siente ese impulso de querer profundizar en ciertas cosas, lo fácil empiezas a desaparecer. Si salimos del ámbito del I Ching y entramos en el ámbito de algo que conocemos también, que es el trabajo personal, el proceso de crecimiento personal, la metáfora que se utiliza muchas veces es el camino del guerrero. Es decir, que un proceso personal es ponerse delante de batallas contra uno mismo, contra el propio ego, contra una serie de cosas, y ahí lo fácil, la verdad es que no suele hacer acto de presencia. Claro, lo decía con toda la intención, porque sé que estamos en un momento en el cual todo el mundo lo quiere todo muy microondas, ¿no? Rápido, sencillo, barato, y se harta la gente de ya está, como un poco como el consumismo, ¿no? Que vas a comprar y vuelves a comprar. Hay una tendencia muy clara hoy en día, desde mi punto de vista, hacia eso, y eso se relaciona con la palabra fácil. Pero yo veo a los niños, he tenido una niña en casa, cómo aprendió a andar y de fácil no tiene nada. Al mismo tiempo tampoco es difícil. El mismo impulso por vivir cada día el momento presente le ha llevado a lograrlo. Es decir, supongo que te refieres a eso cuando hablas de... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en nuestra sociedad confundimos fácil con rápido. Exactamente, ahí quería llegar. Entonces, si entendemos por fácil rápido, profundizar en el I Ching de rápido no tiene nada. Difícil, bueno, también depende un poco de cada uno, ¿no? Es decir, de la sensibilidad de cada uno. Porque si hay pasión por conocer la verdad, no va a ser tan difícil. Quiero decir, visto desde lejos puede ser que sí, pero en realidad no. No, es tiempo. Claro. Difícil nada, es tiempo. Es el tiempo de conocer, de comprender, de aprender, de captar, de ver, de ir atravesando ciertas capas de dificultad interna, no del libro. Y cuando, bueno, como cualquier maestro, ¿no? Cuando llegas y necesitas un proceso para llegar a mirar atrás y decir, wow, no lo quieres todo rápido, ¿no? Sino es, ahora, llegados a este punto, el que sí tiene ganas de conocer eso y profundizar, basta que se compre el libro y empiece a relacionarse con él desde ahí y que deje que pasen las cosas según su impulso. Sí, sí, totalmente. Es decir, así empecé yo. Es decir, no se me ocurre que sea necesario algo más. A ver, claro, el I Ching, ahora voy a hacer un poco también, introducir otro tema. El I Ching no solamente es un libro, el I Ching es la base de toda la cultura oriental. Estos 64 textos que hablábamos tienen unos dibujitos de líneas que se llaman hexagramas. Hexa es 6, drama es gráfico, dibujo, entonces son gráficos de 6 líneas. Unas son enteras, otras están partidas en medio, ¿no? Entonces, una pila de 6 líneas que en realidad se componen de un trigrama, las 3 líneas de abajo se le llama el trigrama inferior, las 3 líneas de arriba el trigrama superior. Hay 8 trigramas que por ley de combinatoria matemática, da 64 posibles combinatorias de 6 de hexagramas.
Pues esta clave suena el teléfono. Esto para mí es un augurio. Estás entrando en la construcción del I Ching y suena el teléfono. Entonces, pues si miráis la bandera de Corea, tiene 4 trigramas. El símbolo este que todos conocemos, que se llama el Yin-Yang, que en realidad se llama Tai Chi, no se llama Yin-Yang, que es la energía primordial, ¿no? El Tai Chi, la traducción sería la energía primordial. Este símbolo es la base de toda la cultura oriental vinculada a China, digamos, a la antigua China y al taoísmo. Entonces, el taoísmo es un poco la filosofía más importante de esa parte del mundo, ¿no? De China y toda su zona de influencia, que se hace mestizaje con el budismo y llega a Japón como lo que conocemos hoy como el budismo zen, que el budismo zen es el budismo Chan, que es el budismo cuando de la India pasa a China y se hace mestizaje con el taoísmo, y de ahí surge el budismo Chan, que después deriva en el budismo zen. Y el taoísmo es una filosofía que también se basa en eso, en lo natural, en lo espontáneo, en la armonía, en estar en conexión, no en contacto, sino en conexión con la naturaleza, etcétera, etcétera. El trabajo de los maestros taoístas con los discípulos taoístas pasa por un trabajo de este tipo, de repetición, de experimentación. Cuando tú decías, el maestro, que el discípulo lo quiere rápido, hay una de estas fábulas, en este caso es budista, pero serviría perfectamente, de un monje analfabeto que llegó a un templo y él quería hacer algo y le dijeron, bueno, ¿qué tarea quieres hacer? Y como él era analfabeto y no sabía hacer nada más, dijo, pues yo voy a barrer. Y empezó a barrer y barría cada día y barriendo, ya cuando se hizo anciano tenía una luz inmensa y es como que solo por el acto de estar en conexión con lo que hacía durante un mogollón de años, el tío se iluminó y todos los monjes jóvenes que llegaban al templo querían ser los que barrieran después. Querían coger la escoba para iluminarse como este. Entonces, hay un tema de que, no sé, ahora me viene aquí una frase un poco graciosilla, pero 9 mujeres juntas no hacen un crío en un mes. Las cosas necesitan su tiempo, ¿no? Entonces, esta prisa a veces, bueno, en realidad yo creo que esta prisa es uno de los grandes factores de lo que hablamos al principio, de la desconexión, de que nos separamos, que nos alejamos. Esto es lo que nos aleja. Este tipo de cosas, claro, que nos aleja. Es curioso porque antiguamente la prisa se justificaba por temas de supervivencia, ¿no? Nos pueden atacar, nos pueden comer, nos quieren, ¿no? Necesito lograr esto para poder tomar esto. Era como esta supervivencia, y hoy en día es como si se hubiera prefabricado una supervivencia, porque ya no es real, muchas veces, igual en algunos casos sí, pero como si se hubiera prefabricado para seguir corriendo. Claro. Y quizá el I Ching lo primero que te pide es que te detengas, ¿no? Sí. Quizá por eso parece tan denso, porque no te lo da todo. Es que te pongas, lo tomes, lo respires. Claro, ¿qué es la prisa? La prisa es un poco querer empujar el río. Y el río, por mucho que quieras empujarlo, tiene su propio ritmo. Entonces, la prisa es cuando yo no acepto lo que sucede, cuando yo quiero que las cosas sean de diferente manera a como son. Eso es la prisa. Y en esa pelea con lo que sucede me empiezo a alejar. Y ahí ya me separo. Entonces, si yo quiero que se haga de noche ya mismo, me estoy peleando con el día, ¿no? Pero no disfruta de la luz del día, que la noche ya llegará. ¿No? Es como, no quieras empujar el día para que llegue la noche, porque te estás perdiendo una parte del viaje, bueno, que tiene mucho ahí para ofrecerte y para vivir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo ahorrarme ahí, en esa prisa? ¿Qué necesidad tengo de que las cosas sean distintas a como ya por naturaleza son? Y está bien que sean así. Si yo me como una manzana verde, no voy a disfrutar de la manzana. Y por mucho que quiera, no va a madurar antes de tiempo. Y si tengo la paciencia de esperar a que la manzana esté madura,
va a ser una experiencia muy gratificante, nutritiva, si realmente voy a estar nutriéndome de lo que la vida me está ofreciendo y no hace falta que sea distinto. Ya está bien así, ¿no? Ya aceptar eso es, de alguna manera, poder soltar esa prisa cuando esa prisa me desconecta de este flujo natural, ¿no? Hablabas de los hexagramas y también he conocido a personas que han encontrado relaciones alucinantes con el ADN, con muchas cosas que tienen que ver con conocimiento cuántico, biológico, metafísico. Sí. Y eso también me parece sorprendente, ¿no? Porque esto viene de un momento, de un tiempo en el cual aparentemente todo esto no se conocía. Yo entré en contacto hace un tiempo con una cultura indígena, los queros, que cuando hablan exacto, cuando comparten su cosmovisión, ahí hay un montón de conocimiento cuántico, un montón de conocimiento moderno, racionalizado quizá hoy en día, pero está ahí, ¿no? Pero es que a veces aquí yo creo que en nuestra mentalidad occidental, en este caso, nos juega muy malas pasadas, porque nos hace creer que el mundo empezó con nosotros. Vamos a ver, si la base de la vida tiene que ver con la genética, no es casualidad que haya 64 hexagramas y hay 64 codones. Es decir, la genética, o sea, el universo tiene una base matemática, y la proporción áurea, la geometría sagrada, todos son formas de entender los misterios de la naturaleza, misterios en tanto que los desconocemos, en tanto que los conocemos dejan de ser misterios. La genética está en la base de la vida desde hace millones de años, desde que la vida aparece sobre el planeta Tierra, ya está la genética ahí. Entonces, que unos señores en la antigua China, que no sabemos quiénes eran, se habla de estos, los chinos hablan de los sabios celestiales. Los sabios celestiales son los sabios más antiguos de la China, que nadie sabe quiénes eran. Bueno, luego vienen las teorías de si eran extraterrestres, bla, 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 y ahí encontramos todo un folclore que también nos podemos entretener mucho rato, pero bueno, yo no, a mí no me llama tanto eso, ¿no? Pero el padre mitológico de China es el emperador Fuxi, que tenía una hermana, masculino-femenino. Y la iconografía sobre el emperador y la hermana es de cintura para arriba, ellos están mirando, y de cintura para abajo son como serpientes, no es una serpiente, pero la figura de la serpiente, que se enlazan en un sentido que además esto, bueno, si se investiga en genética se ve, el sentido de la hélice es dextrogiro, de derecha a izquierda, que es el sentido de la hélice del ADN. Entonces, la iconografía de el padre de la vida y el padre de la civilización, los chinos dicen que Fuxi fue quien les enseñó que antes de Fuxi el hombre comía la carne pegada a la piel, entonces le llaman que fue el inventor de la cocina, o sea, fue el que introdujo la civilización. La civilización se basa en el conocimiento, de alguna manera. Civilizarnos es un conjunto de conocimientos prácticos que hacen que nosotros vivamos, y a esto le llamamos civilización. Bueno, pues, ¿por qué no concebir que estos sabios celestiales poseían conocimientos que luego perdimos y que ahora se pueden estar recuperando? Pero conocer es entender la naturaleza, porque eso está en la naturaleza, no es que estoy inventando algo nuevo. Y la genética no es un invento, es la comprensión de algo que hace millones de años que existe, desde que existe la vida. Entonces, ahí yo creo que en Occidente nos falta algo cuando nos aproximamos a este tipo de conocimientos, que el I Ching te lleva muchas veces a hacer este ejercicio, que es un poco de humildad. Bueno, ahí entramos en el juicio, ¿no? Supongo que el occidental todavía juzga mucho. Y claro, cuando juzgas una cultura primitiva no puedes aprender de ella. Al juzgar la primitiva lo ves primitivo todo y no te parece que ahí pueda haber un conocimiento válido, salvo aprender a encender un fuego. Claro, cuando ves que esas culturas manejan un tipo de conocimiento, de unión de hemisferios, de ritual, de acceso a información
nos parece folclore porque no le damos el valor. Y yo creo que el I Ching, aunque está mucho más valorado, no deja de estar infravalorado por esas mentes. Bueno, cuidado, que hay mentes muy, muy potentes en Occidente que han valorado el I Ching. Mira, la forma en que se construyen los 64 hexagramas, con esas combinatorias de líneas partidas y enteras, es un sistema de permutaciones, que es exactamente el mismo funcionamiento del sistema binario, que es la base de la computación, de la informática. Para Occidente el sistema binario lo desarrolla o lo inventa un alemán que llamaba Leibniz, que fue uno de los mayores representantes del racionalismo alemán. Leibniz tenía un misionero amigo que fue a la China y le trajo el I Ching. Y Leibniz se fascinó con el I Ching y con la cultura china, y cuando vio el I Ching dijo: ostras, esto se basa en un sistema como el que yo acabo de desarrollar, que le llamo binario. Claro, en ese momento de Occidente los chinos eran salvajes, y Leibniz declaró que los chinos era el más civilizado de los pueblos salvajes de la Tierra. O sea que hay una visión muy soberbia, ¿no?, en esto, ¿no? Esos son los salvajes y nosotros somos los civilizados. Pero ellos ya sabían lo que yo acabo de descubrir. Lo que yo acabo de descubrir hace miles de años que lo están utilizando de forma práctica, además, ¿no? Claro, y quizá también la historia está ahí. La practicidad nuestra igual no es la misma que la suya. Igual nuestra practicidad es que se pueda construir una máquina para lograr no sé qué cosa y ahorrarnos tiempo, y la suya igual es aprender a armonizarse con la naturaleza y con la vida, ¿no? Sí. Quizá esos conceptos son los que nos han hecho... Seguro. De hecho, hay bueno, ahora nos estamos alejando un poco, pero en una ocasión le preguntaron a Jung. Jung fue un gran amigo de Richard Wilhelm, que hizo esta traducción, y Jung fue bueno, ya sabemos todos quién fue Carl Jung, ¿no?, discípulo de Freud, etcétera, etcétera. Le preguntaron, y esto está por escrito, le preguntaron cuál era su opinión sobre la ausencia de una ciencia en China, siendo que eran tan brillantes, ¿no? Es decir, que, bueno, descubrieron la pólvora, el papel, no sé qué. Y la respuesta de Jung es, en ese sentido, para mí me parece magnífica. Dice: no, ellos por supuesto que tenían una ciencia, lo que pasa es que no era como la nuestra. La nuestra es una ciencia causal, la de ellos es una ciencia acausal, no se basa en la ley de causa-efecto. Trabajan desde una lógica diferente, pero por supuesto que tienen una ciencia, y el I Ching es un libro científico. Bueno, hay teorías que dicen que la magia es una ciencia, que la magia es la ciencia de unir hemisferios, ¿sí?, para afectar la realidad. Es una ciencia alquímica, ¿no?, que se proyecta. Claro, es que el ser humano lo que no controla le pone un adjetivo, le pone una etiqueta, ¿no? Es decir, cuando no desconozco las causas de algo, digo, esto es casualidad, y salgo de la angustia de no poder controlar lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, la falta de control nos genera el vacío, entrar en contacto con el vacío genera angustia. Entonces, no sé lo que pasa, no sé lo que pasa, es casualidad, ya está, ya salgo de la angustia. No sé cuál es el orden, no sé cuál es, esto es caos, es anarquía, ya está, ya salgo de la angustia. Entonces, ¿cómo resolvemos nuestra propia angustia? Poniendo algo que nos libere de eso, ¿no? Entonces, Occidente es una cultura que vive muy instalada en la angustia. Entonces, claro, ostras, ¿cómo es que estos tíos saben tanto? Son salvajes, ¿no? Esto es superchería. Respuestas que justifiquen, ¿no?, el que tienen la angustia. ¿Hay alguna cosa más que tú digas, esto me gustaría contarlo, del I Ching, esto me gustaría transmitirlo? Hay uno de los clásicos taoístas, no recuerdo si es el Bensu o el Baoching o el Chansen, no me acuerdo, que dice que para hacer un buen trabajo taoísta hay que cultivar las 12 ciencias clásicas, y la más importante de todas ellas es el estudio del I Ching. Del I Ching surge el Feng Shui, surge todos los trabajos corporales, el yoga taoísta, el tai chi,
el Qigong, que la palabra Qi siempre está haciendo referencia a la energía, al trabajo con la energía. Aproximarse al I Ching es una forma de aproximarse a una cosmogonía que proviene de la China, pero no significa que sea China, es una cosmogonía que podemos adoptar perfectamente los occidentales, porque es una forma de... es un camino de reconexión, en cierta manera. Entonces yo creo que acercarse al I Ching es acercarse a la conexión con el universo. Y no desde lo místico, sino desde algo muy práctico, muy cotidiano, muy del día a día, muy de recibir una cosmovisión, una visión del cosmos muy conectada con el funcionamiento del cosmos, ¿no? Entonces es un ejercicio, consultar el I Ching es un ejercicio de entrar en un espacio de equilibrio, de armonía, de quietud también si quieres, y por supuesto que se puede utilizar para adivinar las cosas si quieres llamarlo así. Bueno, yo supongo que también si tú cada día consultas el I Ching respecto a lo que te ocurre en el cotidiano, estás usando el cotidiano para, entre comillas, si se me permite, iluminarte, es decir, si le das un uso a lo cotidiano, sí, cuando accedes a la información a través de lo cotidiano. Entonces yo creo que día a día, poco a poco, con esa ilusión por reconocer el origen o la verdad, te reencuentras con tu verdad, ¿no? En mi web, cuando hablo del I Ching, digo que es el oráculo de la propia verdad. O sea, que 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Por cierto, ¿cuál es tu web? A ver, yo tengo una web que es lo de las 3 W, se llama todo junto, esenciayverdad.wordpress.com. esenciayverdad.wordpress.com. Yo, por si alguien te quiere localizar también, tú creo que además de aplicar en terapia otras cosas, ¿no? o mezclar, no sé exactamente, todo el tema gestáltico, todo el tema corporal, supongo que también haces consultas de I Ching desde ese referente que tú has explicado ahora. Sí. Y das, supongo, charlas, cursos o cosas. Cursos actualmente no he hecho, charlas también cuando surge, no es algo que yo busque. Cuando se te puede proponer. Sí, por supuesto. ¿Estás abierto? Sí, hay mucha gente que me ha llamado para dar charlas sobre el I Ching en distintos foros o en distintos círculos y encantado, agradecido, ¿no? Para mí es... no hay una cosa ni de apostolado, ni de evangelización, ni nada. Simplemente que para mí el I Ching en mi vida es muy importante y desde ahí me sale compartir todo esto que yo he recibido, ¿no? De alguna manera, que es lo mismo que ser terapeuta, es compartir algo que hemos recibido y lo ponemos al servicio de los demás, ¿no? En ese sentido, y a mí me gustaría sí hacer una reflexión también que para mí, en cuanto a que me pone en contacto con mi propia verdad, es un acto terapéutico. No hay nada más terapéutico que ponerse en contacto con la verdad. Con la verdad, por dura que sea, siempre es un acto de amor. Ponerse en contacto con la verdad. A veces la verdad nos duele porque nos pone en contacto con nuestros deseos, ¿no? Y yo quiero esto, y si no, es no. Y eso es un acto de amor. Ese no, en ese momento, es un acto de amor. Esa verdad. Lo no amoroso sería engañar a la persona y decirle lo que quiere oír. En una ocasión, ahora esto me recuerda, yo le pregunté a I Ching, hice la siguiente, tal como me salió, te la voy a repetir. Digo, maestro, ¿nunca le dices a la gente lo que quiere oír? La respuesta que me salió fue, una sola vez que no dijera la verdad, dejaría de servir para siempre. Entonces, desde ahí, es decir, los que trabajamos en el mundo de la terapia, de alguna manera estamos trabajando en aportar a la persona que viene a nosotros elementos para que amplíe y haga crecer su conciencia de sí. Y en ese sentido, así es como entiendo yo la terapia, es aportarle a la otra persona los recursos que yo he adquirido para que aumente su propio conocimiento sobre sí mismo. Eso es ampliar conciencia. Y sobre su verdad, claro.
Que es la verdad, ¿no? En realidad Claro, es la de cada uno. es aprender a sostener la verdad, aunque no sea la que nosotros deseamos, ¿no? Pero en el deseo ya entra el ego, entra bla, bla, bla. Entonces, ese trabajo terapéutico de poner en contacto a la persona con la verdad, pues sí es lo que hace el I Ching, te pone en contacto con la verdad, y además con una verdad que es la forma más terapéutica de ofrecer la verdad, que es carente de juicio, sin juzgar el Ching. Nunca te vas a sentir juzgado por el I Ching. El propio I Ching dice que algo que sucede con relativa frecuencia es que una persona hace una consulta y la respuesta que obtiene no es la que quiere, vuelve a preguntar, no, pero esto. Entonces, esto sucede mucho. Hay un hexagrama que es el número 4, que es la necedad juvenil, que es el hexagrama que acaba apareciendo cuando una persona pregunta muchas veces lo mismo porque no está aceptando la respuesta. Entonces, es aquello de te voy a seguir preguntando hasta que me digas lo que quiero oír. Y entonces sale el hexagrama 4 que dice: si me preguntas una vez te doy la respuesta, si me preguntas 2 te doy la respuesta, si me preguntas más no es el momento, no estás preparado, no estás maduro para hacer una consulta, con lo cual... Ahora hay una cosa que has dicho que me interesa también puntualizar, aunque sé desde dónde la dices, sí. ¿Y qué ocurre cuando de repente deseo lo que mi verdad me pide? Es decir... Pues te lo confirmará. Claro. Entonces, digamos, para que no se entienda, ¿no? Que, lo contrario, es decir, Munay es uno de los códigos andinos. Ajá. Y la clave del Munay es unir poder con amor y con deseo. Es decir, sintonizar esas dos cosas. Yo creo que cuando tú hablabas de lo que deseas, te referías... Con un deseo conectado. Exacto, creo que tú hablas de deseo egoico, ¿no? Sí, claro. Pero yo puntualizo para que el que oiga diga, vale. Sí. O sea, no es un problema desear siempre y cuando lo que deseo me dirija hacia donde mi esencia me quiere dirigir. Sí, el deseo. Para no crear confusión, digo, porque como lo del ego queda tanta confusión. No, me parece buenísima la puntualidad, buenísima, porque yo estoy hablando de... Claro, tú das por supuesto eso cuando lo dices, claro. Pero igual que nos escucha, dice, dijo esto, pues el deseo es malo. No, el deseo es buenísimo, no tiene nada de malo, juzgar el deseo sería, vamos, claro, tú hablabas del deseo egoico que se pone en medio de la manifestación esencial. Sí, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. Nada, puntualizar eso por si las moscas. No, es que cuando grabas algo es todo muy... y gracias, porque sí es importante esto que estás diciendo, por supuesto que sí. El deseo no es malo, para nada. Desear no es malo, ni malo ni bueno. Desear es simplemente un acto. Lo importante es desde dónde surge el deseo. Si surge de algo que es esencial, el resultado va a ser siempre nutritivo para mí, me va a hacer crecer. Si el deseo surge de un lado egoico, no esencial, lo que me va a dar es más ego, engorde de ego, y eso no nutre. Me meterá más en el loop, en el programa repetitivo que me va perdiendo de mí. El deseo per se no es ni malo ni bueno, es algo que está sucediendo. ¿Te queda algo por añadir de I Ching? Que tú digas, si no digo esto, me siento como que me faltó algo. Al margen de que te da para mucho tiempo el tema, pero quiero decir, ¿alguna cosa que tú digas esto? Yo creo que no, yo creo que ya he dicho mucho. Sí, ¿verdad? Yo creo que ya sí. No, porque el que quiera aprender, obviamente, pues también supongo que habrá gente que dará cursos. Tú mismo, igual si se te propusiera, lo podrías dar. Claro, que es una forma de llegar más fácilmente quizá a lo que uno se atreve a hacer solo. Pero bueno, propuestas, lo que sea, ¿tenéis la web? ¿Lo podemos decir otra vez? Es www.esenciayverdad.wordpress.com. Y si alguien está interesado en un curso de I Ching, lo pincháis un poco, reunís un grupo de gente y quién sabe, igual te animas, ¿no? Y con mi nombre también, perfil de Facebook, ahí está. Hoy día estamos muy conectados todos en redes sociales, conectados hacia adentro menos, pero bueno. Sí, una sola cosa, añadiría una ultimísima, y es esta versión del I Ching no es la única, hay otras con un lenguaje mucho más simplificado, quizá puede ser una forma de entrar también más suave. En contacto. Yo empecé con un libro que era editado por la Liebre de Marzo, que era rojo, sí. Que es más sencillo, sí. Muy agradecido, pero es verdad que me compré este
Y es verdad que es muy distinto el tema cuando lo abres. Creo que era la Sally Nichols, el de La Liebre de Marzo, Sí, la autora, que además te lo hace un poco en plan, si la pregunta sobre trabajo, si es sobre amor, si es sobre... Creo recordar, puede ser, ahora no estoy seguro, hace muchos años de esto. Es decir, esa versión, por ejemplo, está muy bien, pues esto, ¿no? Para alguien que quiera empezar y que no se quiera encontrar con un lenguaje así como muy complejo. Sí, es decir, es un punto de entrada perfectamente válido. Si después te motiva a seguir profundizando, pues ya la propia experiencia ya te lleva a buscar algo más profundo, ¿no? Pero que no es la única puerta de entrada, ¿no? Este libro. Muy bien, Diego. Ha sido un placer conversar contigo, conocerte. Gracias, igualmente. Y en fin, y lo dicho, lo sabéis, si alguien quiere más, conecta con él a través de su web. Y en fin, ¿haces consultas online? No soy partidario de las consultas online. No las hago, no quiere decir que me niegue a hacerlas. Si se da una situación donde es la manera, pues claro. Sí podemos hacerlo. Bueno, es por dar opciones también, pero esto lo verá gente de todo el mundo y nunca se sabe. A ver, utilizo el Skype como cualquier, creo que ciudadano moderno de Occidente. Nunca lo he usado con esta finalidad de momento, pero estaría abierto. Sí, claro, nunca se sabe. Muy bien, pues un placer. Gracias. Ya sabéis un poquito más de Ching y sobre todo más de lo que normalmente encontraréis por ahí, así como rápidamente. Y sobre todo, pues la idea era que valoráis este conocimiento más allá de lo que popularmente se vende. Sí, supongo que esta idea ha quedado bastante bien plasmada aquí, por lo menos la intención, y ya está. Simplemente despedirte, Diego, pues, despediros a todos. Gracias a los que están escuchando por pasar este rato escuchándome, gracias. Y gracias a ti, Víctor, por invitarme, muchísimas gracias. Y gracias a... Perdón. Y un placer. Igualmente, gracias a Ciacho que nos dejó este espacio para hacer esta entrevista. Y en fin, nos vemos en otro programa especial de Galería La Línea. Gracias.